Continuamos en Camacua Diario y vamos a darle la bienvenida ya mismo a Joaquín Santa Cruz, integrante del Consejo de Banco Oficial de AEBU, y a Florencia Suárez, presidenta de la Comisión Representativa de Crédito de la Casa e integrante del Consejo de Sector Financiero Privado. Bienvenidos, estuvieron participando en un encuentro de jóvenes de Uniaméricas en Bogotá, Colombia, así que vamos a estar conversando un poco cómo les fue y qué estuvieron allí intercambiando con otros compañeros de la región. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cuéntenos un poco cuál era el objetivo principal de esta participación, qué fue a lo que estuvieron convocados en principio los jóvenes sindicalistas de América en este caso. Dale vos nomás si querés o arranco yo como quieras. Bueno, un poco la actividad a la que concurrimos, tanto Flor como por el Consejo de Sector Financiero Privado, como yo por el Consejo de Sector Financiero Oficial, es una actividad organizada por Uniaméricas en el marco de un taller de sindicalizadores y un encuentro de jóvenes dirigentes sindicales de diferentes países de la región. Estaban compañeros de República Dominicana, Argentina, Perú, Brasil, de la propia Colombia, de las diferentes regiones. Y bueno, las actividades se desarrollaron del lunes pasado al jueves y se diversificaron en dos tipos de actividades. Uno que fue el propio taller, que fue el lunes, martes y miércoles, y después una jornada de debate sobre el impacto de las reformas sociales, en particular la reforma laboral, que se estaba discutiendo. Bueno, justo ayer nos enteramos que fue rechazada por la comisión que lo está estudiando en el Parlamento colombiano, pero bueno, que era una reforma laboral en beneficio de la clase trabajadora colombiana, que ha sido un poco la gran postergada desde los últimos 200 años de historia del país. Pero bueno, un poco la discusión fue por ahí, y ni que hablar que el intercambio con los demás compañeros y compañeras de toda la región fue súper enriquecedor, un poco, por lo menos para mí, que en particular era mi primera experiencia, pero bueno, para mí fue como el puntapié inicial para un lindo camino para caminar. Les quiero preguntar a los dos, por un lado, ¿qué fue lo que les llamó la atención, tanto en términos de que compartieran realidades con otros países, con otros sindicatos, con otros jóvenes también a nivel del movimiento, y también algo que sea totalmente diferente, que les haya llamado la atención, más allá de la escala, que creo que eso estamos un poco acostumbrados en cualquier actividad que se participe de Uruguay? Hay algo con la escala que rompe los ojos, ¿no? El tamaño de las empresas y los sindicatos debe ser todo un tema, pero bueno, cuenten un poco en estos sentidos de similitudes y diferencias, ¿qué les llamó la atención? A mí en particular con Colombia me pasó que, bueno, más allá de esto de que Uruguay es muy pequeño a comparación de otros países, la cantidad de empresas, primero que nada, cómo Uruguay, siendo tan pequeño, tiene un avance en lo que es la sindicalización en general, en todos los rubros, y cómo en Colombia en realidad están como muy precarios en ese tema. De hecho, me tocó participar en una parte. Habían varios grupos. En el grupo que me tocó fue, ¿cómo que se llama la empresa? Teleperformance. Es una empresa multinacional de un call center donde trabajan 42.000 trabajadores, y ahí en realidad lo que se firmó fue un acuerdo entre la empresa y el sindicato, que no recuerdo el nombre ahora, donde la empresa reconoce como parte del sindicato. Entonces están como una campaña muy fuerte de sindicalizando a los compañeros, y fuimos a afiliar compañeros, a hablar con compañeros. Y en realidad lo que me di cuenta ahí, y es un poco lo que yo bajaba a tierra hablando con estos compañeros que fuimos de esa empresa, fue que la historia que tenemos en Uruguay rica del sindicato, ya sea en AEBU o en otros, y cómo estos compañeros valoraban pila la experiencia que uno les bajaba a tierra en ese intercambio que hay, porque es como decimos acá, no es lo mismo que tenga que afiliar una persona mayor que ya está para retirarse a que vaya un joven de tu edad y se genere el intercambio desde otro lugar, con otros pensamientos, con la cabeza más abierta. Y cómo ellos, a mí me impresionó realmente, estuvo muy salado eso, cómo ellos están muy atrasados con el tema de los sindicatos, y que esta empresa haya reconocido al sindicato como tal, eso marcó un antes y un después histórico, sin dudas, en lo que es Colombia en general.
O sea, yo creo que a raíz de eso, yo creo que muchas empresas capaz que por ahí abre puertas a que esto se siga implementando en otras empresas y esto avance y capaz que, ojalá, que de acá a algunos años que pasen y volvamos a ir, si se vuelve a dar, de encontrarnos con otro en Colombia mucho más avanzado a nivel de sindicatos, ¿no? O sea, a nivel de trabajadores organizados, de mejorar condiciones de trabajo, porque yo escuchaba a muchos compañeros de ahí, trabajadores, que las condiciones eran malísimas, y me hizo como volver un poco atrás a cuando nosotros formamos el sindicato nuestro dentro de Crédito de la Casa, antes de que nos comprara Banco Santander. Entonces, eso fue lo primero que... ¿Y tenía miedo la gente? O sea, ustedes estaban hablando con gente que por ahí no estaba sindicalizada y lo estaban ayudando justamente como a entender de qué se trata. Sí, yo creo que cuando nosotros le hablábamos de este acuerdo que se había firmado, que le contábamos de qué se trataba, que en realidad, bueno, lo principal era cómo la empresa reconocía al sindicato como tal y que ellos no podían tomar ningún tipo de nada contra los trabajadores por estar afiliados. Y además otras cosas que se firmaron en ese acuerdo es que tener un lugar físico, el sindicato ahí como una oficina, para que cualquier trabajador o duda que tenga pueda dirigirse a un delegado sindical o dirigente o la persona que esté de referente. Y, o sea, estaban como impresionados. O sea, te miraban y abrían los ojos como diciendo, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Claro, o sea, muchos nos decían, hace 7 años que estoy esperando esto. Había mucha gente con mucha antigüedad que no tenían ni idea lo que era un sindicato. O sea, la experiencia estuvo buenísima, realmente estuvo como buenísima. Y me tocó salir con un compañero también de Argentina. Fueron 2 días, los 2 días salí con compañeros de Argentina, y claro, ellos también vienen bastante avanzados con ese tema. Entonces quedamos como sorprendidos de cómo, si bien esto, como decía antes, ¿no?, marcó un antes y un después en Colombia, o sea, esto tiene que seguirse dando. Afiliamos compañeros, eso estuvo impresionante. Llenaban la ficha, pero estaban convencidos de lo que estaban haciendo, o sea, que realmente se tenía que hacer porque no solamente eran las condiciones de trabajo, sino el tema salarial. Había una brecha bastante grande entre los trabajadores, era un call center esto, ¿no? Entre los trabajadores que hablaban idiomas y los que hablaban en español, pero una diferencia abismal de salario, que eso era como el primer punto de por qué la gente se afiliaba. Y bueno, un poquito va por ahí. Continuando con la pregunta de qué fue lo que nos impresionó, va de la mano de lo que decía Flor. Previo a estas salidas de campo, que como decía Flor, fueron de los 3 días de taller, el día 2 y 3. El primer día un poco de las actividades fueron más bien teóricas en cuanto a cómo abordar a compañeros y compañeras de trabajo que están en un contexto difícil de organización, ¿no? En empresas capaz que sean más hostiles o que tengan prácticas antisindicales, que como dice Flor, no es tanto la realidad, por lo menos en lo que visualizamos nosotros. O sea, nosotros estamos en AEBU, que es un sindicato con 81 años de historia, una importancia a nivel social en el país que a veces nos cuesta propio a nosotros darnos cuenta lo que es el propio sello de AEBU para todo el Uruguay. Y bueno, y poder salir un poco de ese chip e ir a visitar a trabajadores, a compañeros de clase trabajadora, en definitiva, de otros países, es como, primero, un golpe cultural muy fuerte. Un poco complementando lo que decía Flora, a ella le tocó ir a esta empresa. A mí lo que me tocó hacer fue el otro grupo, el otro de los 3 grupos que hacíamos salidas de campo, se dedicó a lo que es el sector de limpieza, el sector de aseo. Entonces lo que tuvimos que hacer también fue lo mismo, fue salir, no tanto con el objetivo de hacer sindicalización, porque ahí es un sector aún más desfavorecido todavía en Colombia. Entonces el objetivo allí, en principio, lo que propuso UNI, que un poco voy a contextualizar un poco. UNI lo que está haciendo es foco en Perú y en Colombia para poder, a través de la organización en los puestos de trabajo, crear sindicatos y con ello crear y mejorar las condiciones laborales. Vuelvo a lo de los trabajadores de la limpieza. Lo que tuvimos que hacer fue ir a diferentes centros comerciales con una encuesta que ya estaba prearmada, que es una encuesta que se está haciendo en varios países de la región. Y bueno, previamente nos sensibilizaron de cierta manera como para decir, bueno, no usemos la palabra sindicato, no usemos nombres de empresa, no usemos nombre y apellido de la persona que se entrevista, porque hay mucho miedo atrás de todo lo que tenga que ver con los derechos propios de cada uno, de cada una. Y bueno, y eso fue todo un desafío, ¿no? Enfrentarse a eso y enfrentarse con la propia mochila que cada uno de nosotros trae de acá de Uruguay, es como, bueno,
tenemos que un poco deconstruirnos, como se dice en otros términos, pero deconstruirnos para poder entender un poco a qué íbamos y con qué objetivo íbamos también, ¿no? Nosotros, a alguien que no tiene ni miras de cuestionarse, no sé, que el horario no sea rotativo todos los días, que no tenga el tiempo de descanso necesario, que hace 2-3 horas de traslado para su casa al trabajo, es difícil que una persona que está con esas necesidades pueda pensar en después organizarse sindicalmente. Entonces, salir de ese cassette que tenemos nosotros un poco como prefabricado por la propia realidad nuestra, fue todo un desafío y fue enriquecedor, ni que hablar. A mí me tocó la oportunidad de salir con una compañera colombiana, entonces también como la distancia sociocultural que teníamos con las personas que entrevistábamos, como que se acercó un poquito más. Entonces, y de todas formas, eso fue romper un prejuicio mío. Yo pensé que iban a ser un poco más reacios las personas que entrevistábamos a que los entrevistara alguien que sea extranjero, pero en realidad no, al revés, fue como el gancho perfecto para poder generar la conversación. Tuvimos alguna situación medio incómoda, por ejemplo, en uno de los centros comerciales la seguridad privada del lugar nos pidió que nos retiráramos, pero bueno, ya estamos preparados para que eso sucediera. Así que un poco en cuanto a las sensaciones fue eso, fue como tener que abordar algo que para nosotros es normal, como hablar de los derechos laborales y las condiciones de trabajo de nosotros, como algo normal, con algo con miedo. O sea, hablar con alguien que está con miedo a que lo escuchen, a miedo a quién me está preguntando esto, qué está pasando. Bueno, un poco el trabajo de UNI, para mí un poco con lo que me rescato es, un poco con la experiencia nuestra, con la experiencia de Flor, es que si el mundo del trabajo va a las grandes multinacionales, nosotros como organizaciones sociales y sindicales tenemos que ir hacia ahí también, tenemos que generar esos lazos transnacionales, internacionales, regionales, lo que sea, para poder afrontar todos juntos a estas mismas empresas que son las mismas empresas en todas partes del mundo, pero que dependiendo del país donde tocan pie, actúan de manera diferente dependiendo de las condiciones laborales que se exijan en cada lugar. Un poco eso es como el primer aprendizaje que me quedó de los primeros días de taller. Y pensaba, me quedé pensando en esto que decías como de la situación en cada empresa, en cada lugar, en cada localidad. Es algo que también seguramente se puede ver en nuestro país, incluso en el sistema financiero. O sea, hay situaciones muy distintas y creo que se ve como muy enriquecedor también, como poder entender que es un proceso. La mejora de las condiciones laborales es un proceso largo que tiene que ver con la sindicalización. Por eso, capaz que hace poquito que llegaron y no tuvieron como tanto tiempo, se están como reintegrando, pero les pasó como de pensar en sus lugares de trabajo y en su espacio de participación y de organización, como decir, bueno, como mirar la propia realidad desde esa perspectiva. ¿Eso estando allá les llegó de alguna manera? Sí, a mí en realidad lo que me pasó ya el primer día cuando salimos fue como que hice un viaje hacia atrás. Yo fui parte de lo que fue organizar el sindicato dentro de Crédito de la Casa, haciendo reuniones clandestinas, donde juntamos las 80 afiliaciones, se mandaron al Ministerio de Trabajo y bueno, que sea lo que Dios quiera, que en realidad se dio como un caso particular, porque bueno, un caso de falsificación, donde bueno, yo dije, ¿qué hago acá? Porque todavía no estaba como habilitado el sindicato, pero cuando llamo a EU y me asesoro, en ese mismo día que va un abogado conmigo a la empresa, porque si no yo ya estaría desvinculada de la misma, ahí mismo avisan que se va a formar el sindicato en la empresa. Entonces, a mí realmente el sindicato como que me marcó muchas cosas en lo personal y en lo laboral. Y a mí particularmente me hizo como, ya te digo, volver atrás, volver a vivir momentos que ya había pasado acá. También les di confianza a esos compañeros, que también estuve en ese lugar donde están ellos ahora, que esto tiene que seguir. O sea, lo primero que les dije fue que el hecho de estar sindicalizados no quiere decir que estemos en contra de las empresas, sino que estamos organizados para poder mejorar condiciones de trabajo y nivel de, quiero decir, condiciones salariales. Y que en realidad nosotros queremos que a la empresa le vaya bien, porque si a la empresa le va bien, a nosotros nos tiene que ir bien. Esto es una cadena. Ellos ponen el capital y nosotros somos como el motor de la empresa. Entonces ellos entendían lo que uno les estaba explicando. Aparte, creo que valoraban pila el hecho de ser de otro lugar, ya escucharte el acento de otro lado, el hecho de recalcarles que la idea es hacer fuerte este respaldo que
porque UNI en definitiva es un respaldo mundial, o sea, no es solamente de Colombia, que hay muchos países que estamos bastante avanzados en eso y que sabemos que ellos van a avanzar y que van a llegar a muchas cosas. Y yo lo que les recalcaba mucho, que en realidad esto es como un hecho histórico importante en Colombia, que esta empresa puntualmente con 42.000 trabajadores, esto es un desafío para los compañeros que están en esa tarea de afiliar todos los días, ¿no? Y además eso, darle como energías a esos compañeros que se dedican a eso. Porque yo los miraba y digo, la verdad que son tanta gente para organizar, tanta gente para afiliar, que no sé si podría hacerlo. Pero en realidad después cuando estás ahí hablando con la gente, es como que sale y se va generando el ámbito y te van escuchando y el intercambio se genera y se interesan. O sea, yo realmente, a mí me encantó la experiencia nueva. Había estado en Brasil y en Argentina. No es lo mismo porque ellos ya están mucho más avanzados, igual que nosotros, o más. Pero en Colombia es como que está todo muy nuevo. Y la verdad que estuvo buena la experiencia. Todo para hacer. Sí. Pensaba también en la historia propia de Colombia y cómo... no sé, pero no hay que estar muy informado para saber que a los líderes sociales y sindicales y que están en un peligro real, ¿no? Sí, de persecución. Sí. Y las cifras de organizaciones dedicadas a los derechos humanos son alarmantes. O sea, es entendible de alguna manera el resquemor y el miedo. En ese sentido, también preguntarles, porque estuvieron participando también de manifestaciones y de protestas, no todo fue, un poco, digamos, fue o sea, un también poco estuvieron en la calle, momentos... sí, claro, donde hay que estar también, Sí. porque está buenísimo el debate que se da a la interna del movimiento sindical. Y nosotros mismos, es algo que discutimos acá a la interna, por lo menos dentro de los más allegados de cada uno de nosotros, es que el debate de ideas, el debate del cómo, hay que darlo, sí, pero también hay que estar en donde pasan las cosas, que es en la calle, en los puestos de trabajo. Entonces, que la experiencia que decía Flor de ir a hablar con compañeros de trabajadores de otros países e incentivarlos y apoyarlos para que se constituyan una organización dentro de la empresa, la gente lo va a tomar de otra manera. Y con respecto a lo que decías vos, sí, tuvimos el mismo día en realidad, dos manifestaciones. Uno fue en un sanatorio privado que se llama Clínica de la Mujer, que es propiedad de una empresa también multinacional, Fresenius, es una empresa alemana de salud, que está en diferentes países de Latinoamérica y también de Europa, que en realidad también la historia es un poco más o menos parecida. Se estaba empezando a conformar un sindicato de las enfermeras principalmente, y medio en el proceso de la negociación se realizó el despido, corregime Flor si no me equivoco, de 3 dirigentes sindicales sin una justificación previa, sin que haya habido un proceso de despido correspondiente. Y bueno, y un poco ahí se aprovechó para este sindicato al cual estas compañías participan, pertenece a la UNI también, entonces se hizo una movida también llegamos ahí al sanatorio a las 7 de la mañana, que era el horario en que iba a ser el cambio de turno, y bueno, y para manifestar un poco el apoyo a estas compañeras, que también primero que no se sientan solas, y bueno, y que el resto de las compañeras había habido como una especie de catarata de intentos de desafiliación también a consecuencia de eso, habían también amenazado de muerte a una de las dirigentes. O sea, es todo un contexto que es difícil, que hace que jueguen todo el tiempo con el miedo, ¿no? Eso de decir, yo me voy a meter en esto, que estoy tranquilo en mi casa, capaz que no cobraré lo que tengo que cobrar, pero bueno, por lo menos no me complico más la vida, yo qué sé. Un poco pienso yo que la mente un poco juega por ahí. Y bueno, estuvo bueno también. Fue la manera la protesta fue un poco comandada por los compañeros argentinos, que eran los más efusivos. Pero bueno, estuvo interesante, estuvo bueno. Y después de ahí fuimos a la sede de grabación de Netflix en Colombia, en el marco de la huelga que se están desarrollando los guionistas en Hollywood. Un poco en apoyo a eso, ibas a ver un día de acción global, o sea, en diferentes partes del mundo se iba a estar haciendo una manifestación de ese tipo, entonces también fuimos, ahí también intercambiamos con algunos de los trabajadores de estas series que se están grabando allí en Colombia, y bueno, también fue ver la realidad de otros sectores que acá, no sé, por lo menos yo no tengo tanto contacto con trabajadores de los medios audiovisuales, por lo menos dentro de la parte sindical, pero estuvo bueno, no sé, un poco me quedé con la sensación, estuvo más interesante la verdad la primera instancia, la de la Clínica de la Mujer, porque era como que el problema lo teníamos más directo ahí, el otro era como
en el marco de una acción a nivel mundial, que también obviamente que sirve, y bueno, hay que estar también, pero la primera fue como bien ver ahí el día a día del sufrimiento de ellas, en realidad, ¿no? De las dirigentes sindicales que están con miedo todo el tiempo a que las echen o lo que sea, lo que pueda hacer que pase. De hecho, para agregar lo que decía Joaquín, en la clínica de la mujer no las dejaban salir, o sea, el turno terminaba a las 7 de la mañana y como sabía que estábamos ahí, no las dejaban salir. Creo que salieron 3 o 4 que se juntaron. Como que les iban alargando el turno, les iban poniendo tareas, no sé bien cómo es el funcionamiento propio interno, pero era como que sí, no les lo soltaban los turnos o los pacientes los que tenían que atender. Una bien maquiavélico todo, pero bueno, pero sí. O sea, que hicimos ruido porque Seguro. muchos nos escucharon. De hecho, esas 4 compañeras que salieron, no sé cómo, salieron a agradecernos y todo, porque claro, no podían creer que viniéramos de tantos lugares, de diferentes lugares del mundo, a apoyarlas y a darles ese aliento de que sigan adelante, o sea, que no se tienen que dejar que la empresa cumpla con lo que quiere, que es meter miedo a los trabajadores, asustar y nada, o sea, que tienen que seguir adelante, o sea, no pueden abandonar. Es eso. Y estaban como... Hasta te dan ganas de llorar porque era como que, claro, todas mujeres luchadoras, la mayoría eran todas mujeres, y como ellas mismas después se dieron cuenta que fue como un recargo de baterías para ellas, lo que nosotros hicimos, y nada, estuvo impresionante. Imagino que para ustedes también. Sí, ni que hablar. Yo qué sé, es raro. A mí, como te digo, la primera vez que participaba de una actividad de este tipo, iba capaz que en mi mente con algo más de ir hacia el debate interno, pero el haber tenido esta instancia de salir a la calle y bueno, e involucrarse un poco también en problemáticas que no son ajenas, pero bueno, que en esa situación no éramos todos lo mismo, estábamos todos como con la camiseta puesta de las compañeras trabajadoras de la salud de Colombia. Nada, es tremenda experiencia, sí, es tremenda experiencia y es enriquecedor y también es un poco, volviendo a lo que hablamos hace un rato, es como, a ver, el valorizar un poco también lo que tenemos nosotros, ¿no? Como que nosotros tenemos ya un poco como naturalizado el que si hay una injusticia hacia algún integrante del colectivo de AEU, va a estar todo el sindicato atrás. Y esa gimnasia se hace con el tiempo y en Colombia está como empezando a hacerse ese trabajito de hormiga. Entonces, nada, como transmitir como esa sensación de unidad de la clase trabajadora es como creo que es hacia donde tenemos que ir, me parece, como sindicatos, ¿no? Todos los sindicatos que estábamos ahí eran sindicatos de servicios en general. Habían, no sé, los compañeros de Colombia, habían algunos sí bancarios, algunos trabajadores de seguridad, de limpieza, de todo tipo de servicios, en definitiva, que bueno, es un poco lo que mueve el mundo también, así que es como ser parte de algo que está bueno. Tremendo. Joaquín, Florencia, no sé si quieren agregar algo a esta experiencia junto a otros jóvenes trabajadores y trabajadoras de Uniaméricas en Bogotá. Pero yo les quiero agradecer que hayan venido a la radio a contar. Gracias. Y por supuesto que es súper enriquecedor que los sindicatos y las organizaciones también pongan empeño y tiempo, y en este caso traslado, para juntarse y poder pensarse. Me quedo un poco con eso, que creo que es lo que trajeron. Yo un poco lo que capaz que me gustaría como agregar es invitar a quienes escuchen la entrevista esta, y lo he estado replicando también en mi entorno, es un poco, a ver, enterarse de lo que está haciendo, salir un poco de la burbuja nuestra de las problemáticas del día a día, que son todos válidos, pero también preocuparnos por lo que pasa alrededor, ¿no? Y teniendo en cuenta de lo diverso y complicado que es el continente latinoamericano y la cantidad de inequidades que hay a nivel social y cultural, bueno, poner un poco el ojo en eso, también tener un pensamiento más latinoamericanista, yo creo que nos va a hacer mejor a todos. Primero a nosotros y después al resto de los países de Latinoamérica, y estar unidos como clase trabajadora es como la clave de esto, porque si no vamos camino al individualismo, si no. Así que sí, yo en realidad lo que quiero agregar es que, primero que nada, agradecer a EU y a Uniglobal América, porque este trabajo hay que hacerlo. Yo, que pertenezco a una empresa multinacional, es necesario generar esas conexiones con el exterior, porque en definitiva ese es el mismo patrón que viene y baja su forma de trabajo y es así, y
a veces no es tan así. Hay cuestiones internas donde los trabajadores tenemos diferentes necesidades, o mismo el país, ya sea en condiciones de trabajo salarial. Entonces me parece importante tener esa conexión con compañeros que trabajan para la misma empresa y nada, seguir generando esa coraza entre todos para justamente dar la lucha entre todos juntos, ¿no? Que creo que yo me quedo con esas cosas cada vez que me toca una actividad de estas, porque bueno, me ha tocado compartir con compañeros que también trabajan en el Banco Santander y en empresas que son compradas por el banco en otros países con bastante cosas similares a las nuestras. Y ahí decís, che, pará, soy de otro país, pero acá hay muchas cosas que son similares. Entonces, nada, eso, que se sigan haciendo estas actividades que son re importantes, que se siga dando la chance a compañeros de poder participar. Y nada, agradecer más que nada a EU y a UNI. Bueno, gracias a ustedes de nuevo por venir. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.